Hola a todos, yo soy la maestra Lupita y en esta ocasión vamos a aprender cómo contestar la última página, es decir, la 41 de la lección 4 del cuaderno de actividades de geografía. Y esto se llama o hablamos sobre las minorías y esta vez vamos en la actividad 5. Si tú necesitas las páginas o las páginas anteriores, puedes buscarlas en la cajita de descripción o en el canal de YouTube. Muy bien, en la actividad 5 nos dicen, cierra la letra B, si, o más bien V, si la afirmación es verdadera o la F si es falsa. Considera la información de la actividad anterior. Es decir, en las páginas anteriores estuvimos trabajando con las minorías y los rasgos culturales, considerando toda esta información y sobre todo estos dos cuadros de información, vamos a contestar esto. ¿Los grupos juveniles tienen la misma ideología que el resto de la población en donde viven? Para contestar esto debemos de recordar el significado de la palabra ideología que aparece en la página anterior y dice conjunto de pensamientos y creencias que caracterizan a una persona, colectividad, movimiento cultural, entre otros. Y aquí nos dice que los grupos juveniles tienen la misma ideología que el resto de la población. Como pueden recordar, en el párrafo también nos hablaba acerca de grupos juveniles como son los emos, los raperos, los góticos, los otakus. Y bueno, como pueden ver incluso en esta fotografía, te darás cuenta que los grupos juveniles tienen una manera de pensar muy particular de un grupo a otro. Por lo tanto, esta respuesta es falsa porque cada grupo tiene sus propias ideas y formas de vestir y, como dice aquí, ideología, no es la misma. Segunda, en estos grupos urbanos predomina la gente joven que busca una identidad propia. En realidad aquí no hay edad, pero sí se puede decir que la palabra clave aquí es predomina, o sea, se centra en esto. La mayoría de las personas que pertenece a alguno de estos grupos es personas jóvenes, eso sí es verdad. Y no quiero generalizar, o sea, puede pasar que haya personas más grandes, pero aquí dice predomina, o sea, es casi todos. Muy bien, siguiente. Los principales rasgos culturales que los identifican son sus expresiones artísticas. Y esto es verdad porque pues lo que identifica a estos grupos son ciertas características o actividades que ellos llevan a cabo y de la manera en la que ellos nos ejemplifican a qué grupo pertenecen, expresando pues casi siempre a través de alguna manifestación artística. La vestimenta de la mayoría de los grupos juveniles como otakus, raperos y góticos es parecida. Muy bien, si tú no sabes cómo se visten estos grupos juveniles, te lo voy a mostrar para que tú mismo contestes si es parecida o no. Para eso me tomé la libertad de irme a Google y vamos a buscar la palabra otakus para que veas algunos ejemplos. Como puedes ver, son personas que son aficionadas al anime, a la cultura japonesa y a unos programas pues de dibujo que se usan por allá, al anime. Y bueno, ahora vamos a compararlos con el grupo juvenil de los raperos. Quiero que mires la manera de vestir que también tienen los raperos. Como puedes ver, incluso los colores pueden variar, el estilo de peinado también. Y ahora nos vamos con, por ejemplo, los góticos. Aquí predomina muchísimo el negro, los colores oscuros. Y estos solamente son algunos ejemplos. Ahora tú mismo me puedes decir si la vestimenta, ropa y peinados es parecida o es igual en estos tres grupos que ejemplificaban en la actividad. Como pudiste apreciar, son muy diferentes, por lo tanto la respuesta es falsa. Y dice, ¿estos grupos los podemos encontrar en distintas partes del mundo? Claro que sí, porque puede haber otakus, raperos, góticos y de muchos tipos de grupos juveniles en diferentes partes del mundo, no necesariamente nada más en México o en algún lugar del extranjero. Ahora nos vamos a apliquemos lo aprendido. Completa el texto con las palabras del recuadro. Recuerda que esta sección, como dice el título de la sección, vas a aplicar todo lo que aprendiste con estas palabras. Vamos a hablar de religión, judía, juveniles, danza, nacionales, riqueza, gastronomía, música, lengua, inmigrantes y vestimenta. Las minorías culturales son, y aquí sabemos, cuando los grupos son originarios del país donde viven. Si están hablando del país donde viven, eso quiere decir que aquí hablan de nacionales. Las minorías culturales son nacionales cuando los grupos son originarios del país donde viven. Las minorías son grupos que provienen de otras naciones. Como están hablando de personas que provienen de otras naciones, lo más correcto es que pongamos inmigrantes.
Son grupos que provienen de otras naciones, que salieron de su lugar de origen por distintas causas como persecución política o en busca de mejores condiciones de vida. Estas minorías poseen una variedad de expresiones culturales, como... Voy a pausar el video, recuerda cuáles eran algunas de las expresiones culturales y anótalas para ver si concuerdan con las mías, luego ponle play al video. Si las identificaste son gastronomía, danza, religión, música, lengua y vestimenta. Recuerda que aquí el orden no importa, puedes haber escrito en diferente orden estas palabras, pero lo importante es que estén las 6. Dice, aportan cultural en los espacios donde habitan. Aquí podría ser riqueza cultural. Aportan riqueza cultural. En los espacios donde habitan. Luego nos dice, una de las minorías culturales que se encuentra distribuida en distintos países del mundo es la... ¿Cuál sería de las que nos quedan? ¿Cuál es un ejemplo de lo que vimos? Muy bien, sería judía, es el único ejemplo que venía. Otras minorías que existentes en la actualidad son los grupos juveniles, como ya vimos, que también hacen que haya pues minorías de personas que se visten de esa forma. Como dice la palabra, algo para que tú lo recuerdes es que las minorías tienen que ver con pocas personas, es decir, un grupo dentro del país, del lugar, de la ciudad donde tú vivas, que tenga ciertas características particulares, pero sea solamente una sección de la población. Y se dice minorías porque es poca la población, es decir, una parte muy pequeña. Y por último nos hablaba de discute por qué no se debe discriminar a las minorías culturales. Porque pues como podemos saber, primero México es un país pluricultural y entonces va a haber muchísimas culturas, etnias y grupos juveniles, y o sea, eso es lo que enriquece a nuestro país y lo hace que sea muy diferente y hace que aporte mucho a la cultura de cada lugar. Aquí yo ya les ayudé, nos habla de compruebo lo que aprendí. ¿Existen minorías culturales en tu localidad? ¿Qué grupos culturales existen en el lugar donde vives? ¿Cuáles son sus principales expresiones culturales? ¿Consideras que son discriminados? En caso de que sí sea, ¿qué acciones propondrías para evitarlo? Yo me voy a centrar en las minorías culturales de las comunidades y en cuáles existen en el lugar en el que vives. Muy bien, si quieres una respuesta más general, aquí está la respuesta que yo agregué para México, pero si tú quieres una respuesta o habitas en Jalisco, también tenemos la opción que les dejé arriba donde vienen exclusivamente las de Jalisco. Y me van a decir, maestra, ¿y de dónde sacó esa información? Bueno, aquí yo me centré más que nada en los grupos culturales de las etnias que vienen de ejemplo en el buscador. Si tú escribes minorías culturales en Guadalajara o minorías culturales en México, la opción que te da es principales minorías en México y te abre una página en la que vienen 9 principales minorías, que son las que yo agregué. Por ejemplo, algunos ejemplos están aquí: otomíes, totonacas, mazatecos, purépechas, y ya específicamente si te vas a la página, pues vas a encontrar algo como esto, que ahí aparece la página por si tú la quieres buscar y te aparecen ejemplos con imágenes de cada uno de las principales minorías culturales que hay en México. Los totonacal, los tetztal, los tezeltales o tzotziles. Aquí la pronunciación está algo complicada, debemos investigar cómo se dice realmente. Los mazatecos, los seri, y vienen algunas de sus características y el lugar en el que habitan. También específicamente ya en Jalisco, que es el lugar en el que yo vivo en Guadalajara, también agregué algunos ejemplos que si tú le escribes también minorías culturales, te va a dar algunos ejemplos y te salen los principales 4 grupos étnicos de Jalisco, que es una de las minorías culturales que hay, y te pone algunos ejemplos como los huicholes, los náhuatl, los purépechas, los mixtecos, y bueno, con eso se complementa la actividad que estábamos realizando. No obstante, también agregué algo importante, otro tipo de minoría cultural que, por ejemplo, hay en Jalisco, es el porcentaje de personas que hay asiáticos, afroamericanos y judíos, que también existen, y vuelven a ser minorías culturales porque aportan a nuestra cultura, porque vienen con nuevas características que dan o suman a nuestra cultura, pero que provienen de otros lugares y que son minorías, son poca la población con esas características.
y por eso agregué esos más. Tú puedes buscar algunos otros, espero que la actividad te sirva y si tienes que escribir las características o expresiones culturales, aparecen en la página que te mostré hace un momento. Bueno, espero que el video te haya servido. Tenemos las páginas anteriores de esta lección en la cajita de la descripción o en el canal de YouTube. Y soy la maestra Lupita y nos vemos la siguiente vez. No olvides dejarnos tu like. Bye.